Hola, me llamo Víctor Córdoba, soy instructor de buceo y trabajo con Tecnomar Diving. Es una empresa distribuidora de productos de buceo que lleva más de 30 años de experiencia distribuyendo material de buceo en el mercado español. Hoy vamos a hablar de los reguladores Oceanic, que son una marca de reguladores que distribuimos. Vamos a cubrir un poco toda la gama y vamos a explicar un poco la diferencia entre los reguladores de gama más básica y los reguladores de alta gama, y cuáles son las prestaciones y cuáles serían un poco las diferencias a la hora de elegir una u otro en función de nuestras necesidades. Vamos a empezar por los reguladores de gama básica. Aquí tenemos el Alpha 8, que es el regulador más básico que se utiliza sobre todo para principiantes, porque cuando eres principiante y tienes que comprar mucho equipo, te lo tienes que comprar todo. Entonces sueles elegir productos de gama más básica para cubrir todo el espectro del equipo que necesitas, o para escuela, porque tienen un mantenimiento mucho más sencillo y mucho más económico. Este regulador tiene una primera etapa de pistón no compensado, que es muy sencilla, tiene muy pocas piezas móviles, y una segunda etapa también muy ligera, muy sencilla y que no tiene ningún tipo de regulación por el usuario, por el buceador. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes? Bueno, la principal ventaja, como hemos dicho, es sencillez y fácil mantenimiento y mantenimiento económico. La principal desventaja es que es un regulador que su primera etapa, al no estar compensada, le afecta la presión de la botella, y eso significa que cuando la presión de la botella va bajando, el regulador se endurece o cuesta más de respirar. No se nota hasta que estamos en rangos de presión muy baja, o a veces puede ocurrir que en gran profundidad, si le damos demanda compartiendo aire, etcétera, pues se endurezca un poquito y cueste un poquito más de respirar. Por eso son reguladores que no son de gama media o media alta para un buceador experto o habitual que se lo compre. Vale. De aquí pasamos ya al siguiente nivel, que sería el Alpha 10. En el Alpha 10 ya nos hemos quitado la primera etapa, el problema de la primera etapa no compensada. Aquí ya tendríamos una segunda etapa compensada, que luego la veremos con el X de X, cuáles son las ventajas de esa primera etapa, pero ya de entrada ya no le afecta ese efecto de la botella como le afectaba a la primera etapa de pistón no compensado. Y la segunda etapa ya es una segunda etapa compensada. ¿Qué significa una segunda etapa compensada? Básicamente una segunda etapa compensada vemos que es una barra que atraviesa toda la parte de la segunda etapa, el aire viene por esta parte y vemos que aquí tenemos una leva que cuando la presionamos se separa la válvula y deja entrar el aire. Vale. Cuando los reguladores que son compensados, cuando entra el aire tropieza con el otro lado y tiene un sistema de pistón que ayuda a empujar de nuevo la válvula para cerrar. Eso hace que la tensión de esta válvula, que es la tensión de lo que yo tengo que iniciar en la respiración, lo que me cuesta respirar en el primer momento, sea mucho más suave que en unos reguladores no compensados, donde ese muelle tiene que tener un poquito más de tensión para evitar que se quede en flujo continuo. Entonces, a partir de los Alpha 10, ya todas nuestras segundas etapas ya son compensadas. En este caso, vemos que el Alpha 10 es compensada, pero solo tiene el sistema de regulación Venturi, que nos permite evitar flujo continuo cuando el regulador no está puesto en la boca y tirarnos al agua o tenerlos en un octopus, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente etapa el siguiente regulador ya sería el Delta. Aquí tenemos una primera etapa también compensada, que es una evolución de la CDX que hemos visto antes, y que si la vemos por el interior, que son muy parecidas las dos, vemos que el cromado es muy robusto y el regulador es muy robusto. La diferencia principal es que este tiene más metal y el otro tiene un poquito más de plástico, pero la parte fundamental es la parte del asiento. El asiento es la válvula que lo que hace es que cuando llega la presión de la botella, abre y cierra para que pase el aire al ratiquillo y pase el aire a la segunda etapa. En este caso vemos que tenemos un asiento de un plástico translúcido especial y una primera etapa y una válvula que tiene una forma troncocónica, metálica, que se asienta justo en el interior de este agujerito, ¿no? Esto hace que, para cerrar, lo que hace es que cierra por toda la superficie exterior. Este es un modelo mucho más avanzado del modelo anterior. Antiguamente teníamos este modelo en el que vemos que el asiento tiene una parte de goma. En la parte móvil tiene una parte especie de una goma muy dura, y en la parte fija vemos que tiene una especie de cono de volcán más o menos afilado, no es afilado como una cuchilla, pero más o menos afilado, que al abrir y cerrar marca la goma
en este caso, con lo cual el rendimiento, conforme se va usando, se va produciendo una marca y esto hace que el regulador se tenga que reajustar o se tenga que mandar a mantenimiento con muchísima más frecuencia. En este caso vemos que este asiento metálico, si se marca por un golpe fuerte de la válvula cuando abrimos una botella llena de golpe y resulta que hay arena, restos de sal, etcétera, puede producir una marca y puede producir una indentación que pueda producir que se salga al aire y aumente la presión intermedia, produciendo flujos continuos, etcétera. Eso nos obligaría a cambiar el regulador. En muchas otras marcas, este asiento, que aquí es extraíble, se extrae y se cambia por uno nuevo en caso de que eso suceda, está integrado dentro del cuerpo del regulador. ¿Eso qué significa? Significa que si se produce este fallo, que también es verdad que no es muy habitual, es muy raro que ocurra, pero si ocurre, hay que tirar todo el regulador y comprar un regulador nuevo, porque esto no se puede arreglar. Bueno, hay alguna manera de medio arreglarlo, pero no es muy eficaz. Entonces, la ventaja principal de estos reguladores es el nuevo diseño, que en lugar de marcar, lo que hace es que se introduce y toda la parte que rodea es la que hace el sellado. Por la parte de la segunda etapa, es una segunda etapa muy ligera, tiene una boquilla bastante ergonómica y de nuevo tienes el sistema Venturi y tienes el sistema de regulación de flujo, cosa que el Alfa 10 no tenía, este ya tiene, el Delta ya tiene el regulador. Este regulador lo que hace es que regula la tensión del muelle de la segunda etapa. Eso hace que el inicio de la respiración sea más duro o más suave. Y podemos regular un poquito. Hay gente que le gusta un poco más duro, hay gente que le gusta un poco más suave, etc. Y por último, vamos ya a los reguladores de más alta gama que tenemos, en este caso, el CEO, cuya primera etapa es la FXI. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la primera etapa? Esta, como vemos, es una etapa que se parece mucho a la de pistón no compensado. Vemos que se parece mucho a la de pistón no compensado, pero es todo lo contrario, es de una gama muy alta. Es muy compacta, muy ligera, permite viajar con poco peso y esta se diseñó especialmente para buceo técnico y grandes profundidades. Si vemos el interior, vemos que en la mayoría de los reguladores, en el cuerpo de reguladores, el aire entra por un lateral y se tiene que distribuir para llegar a este punto que es donde se produce el efecto de cerrado de la válvula. Vale. En este regulador vemos que el aire entra por aquí de la botella directamente y a través de todos estos agujeritos que vemos aquí, ese aire directamente se encauza directamente a la válvula, con lo cual no tiene apenas turbulencias, giros, etc. Es una manera mucho más eficaz de gestionar el gas. Eso permite que el regulador tenga un altísimo rendimiento en cuanto a flujo de aire y que sea muy rápido de reacción en el cambio de presiones rápidamente. Por lo tanto, es una de las joyas de la corona de Oceanic. Con respecto a la segunda etapa, vemos que tenemos una segunda etapa ovalada que nos permite, es mucho más cómodo porque no nos afecta con las máscaras, etc. Y de nuevo tenemos el efecto de Venturi y el regulador del esfuerzo del flujo. Y otra cosa que tenemos es que la mayoría de estos reguladores de alta gama vienen con un codo. Este codo, o una rótula, lo que hace es que cuando el latiguillo, que a veces está duro, tira en una posición, nos tira de la boca y nos produce incomodidad durante el buceo. Esto nos permite que esto queda muy suave, es muy fácil de mover, permite que se asiente o se acomode el regulador en la boca, independientemente de la posición en la que estemos, sin que nos resulte incómodo y nos pegue tirón la posición o la rigidez que tenga el latiguillo. Si tenéis alguna duda de estos reguladores, podéis consultar en nuestra página web www.tecnomar.es o acudir a vuestra tienda habitual de productos de buceo que distribuye productos Tecnomar, donde os podrán asesorar sobre los reguladores.